Muy buenos días. Estamos a 16 de enero del año 2023. Hoy es un día rico en acontecimientos históricos de especial interés. Empezamos con el otorgamiento por parte del Senado romano a Cayo Julio César Octaviano del sobrenombre de Augusto. El decreto lo propuso Lucio Munacio Blanco y sobre todo, más que la importancia como hecho como tal, es porque marca el inicio de un periodo histórico que podíamos considerar un poco paralelo al antes de Cristo, que ahora se llama antes de nuestra era, pero también podríamos decir antes de César Augusto. Básicamente porque va a haber un cambio en la concepción y disposición del poder a partir de ese momento y se pasa de una época política, podríamos decir, a una época simbólica, donde hay una ausencia de mecanismos claros de responsabilidad política durante 2000 años prácticamente y podríamos poner un poco la fecha de ese final en la coronación de Napoleón el 2 de diciembre del 804, en que un papa está viendo cómo se autocorona emperador, un general francés católico al que está deseando que los semiprotestantes ingleses y los ortodoxos rusos pues le pongan en su sitio. Bueno, pues es una cosa que les ha costado a los historiadores entender, a los modernos e incluso a los antiguos, que eso es un poco más, más preocupante. Bueno, seguimos con acontecimientos históricos, otro de gran importancia, este ocurre en España. En el año 929, Abderramán III se proclama califa de Córdoba. Eh, Se proclamó emir, pero a la vez se proclama califa, que significa sucesor del enviado de Dios, califa. Entonces, 2 meses y medio antes, él consideraba que tenía más derecho para considerarse califa de que el califa de Cairán y que el califa de Bagdad. Y 2 meses antes, para un poco como señal de eso, había empezado a emitir monedas de oro. Bueno, pues en 1547 Iván el Terrible, que se proclama zar de Rusia. Es el primer monarca ruso, que lo había sido en otros sitios, en Bulgaria había habido ya zares, que se proclama zar como tal. Luego, en 1556, a Felipe II se le entrega la corona de Castilla y Aragón y de las Indias por parte de Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, que va a pasar los últimos años de su vida allí al monasterio de Yuste, en la zona de la Vera. En 1707 se aprueba en el Parlamento el acta de unión de Escocia con Inglaterra, por el que se crea pues, la Gran Bretaña. Luego, en 1716, se promulga el decreto de nueva planta, por el que el Principado de Cataluña en el Principado de Cataluña quedan sustituidas sus leyes por las leyes del Reino de Castilla. En 1809 se produce una batalla, la batalla de La Coruña, en la que el ejército de Napoleón derrota en La Coruña al ejército británico, también llamada Batalla de Viña. En 1906 tiene lugar el comienzo de la batalla de la conferencia de Algeciras, que durará hasta el 7 de abril, en que se quiere solucionar el problema de la crisis de Marruecos, que enfrentaba a Francia con Alemania. Además de España, de Francia, alemana, pues participan España, el Reino Unido y bastante más, hasta los suecos participan, bastante más países. Entonces, pues en virtud, al final le corresponde al protectorado de Marruecos, el sur a España y el norte a Francia. No, a Francia le corresponde la parte sur y el norte le corresponde a España, que difícilmente lo iba a defender luego, le iba a costar mucho. Luego en 1969 se produce en Checoslovaquia la autoinmolación de Jan Palach, que es un estudiante que se prende fuego en la plaza de Venceslao en protesta por la ocupación soviética de su país. Luego se conmemorará este hecho y bueno, será un hecho bastante importante para los checoslovacos. En 1979 se produce el exilio del Shah, que parte desde Irán al exilio. En 1999 empieza el bombardeo de Bagdad por parte de George Bush, el padre, y con lo que comienza ya la invasión por la parte de una alianza, coalición internacional por mandato de la ONU de Irak. Por eso venía todo por la invasión de Cuba que hizo Saddam Hussein en su momento. Luego vamos con los fallecimientos. En 1942 fallece Carol Lombard. Esa era una actriz que sale en To Be or Not To Be, una película muy graciosa de Ernest Lubitsch, y que estaba casada con Clark Gable. Y estaba nominada al Oscar y Clark Gable pues, quedó devastado por, la, por la muerte de su mujer y se unió a las tropas estadounidenses que estaban en Europa
Y luego cuando murió Carabineros se le enterró junto a ella. Parece ser que en la película tuvieron modificaron algún diálogo, porque parece ser que uno de los diálogos decía: ¿qué te puede pasar en un avión? Es que murió en un accidente de aviación. Estaba vendiendo bonos de guerra para el gobierno de Estados Unidos. Luego, con nacimiento, seguimos con Susan Sontag, que fue una escritora estadounidense que escribió novelas como El benefactor, El Estuche de muerte, y también estudió algún ensayo como sobre la fotografía. En 1945 nace Betty Misiego, que había nacido fuera de España, creo que era en Venezuela, y fue representante en Eurovisión. Y no me acuerdo exactamente ahora mismo en qué año fue, pero el asunto es que íbamos ganando nosotros. Iba ganando España por un punto a Israel, pero le tocó el último a votar a España y votamos a Israel y ganaron la Eurovisión. Decían que si no queríamos celebrarlo nosotros y que se lo dimos a ellos. Bueno, en 1957 nace Ricardo Darín, el famoso actor argentino, que es el hijo de la novia, Luna de Avellaneda, y que en 2015 ganó un Goya por la película Truman. Bueno, está muy bien el actor. En 1960 nace Luis de Guindos, que fue político español, ministro de Economía del 2011 al 2018, y que hoy actualmente es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Vamos a poner el micrófono un poquito más cerca para que se vea y se oiga. En 1971 nace Sergi Bruguera, que fue un tenista español. Bueno, es un tenista español que ganó el Roland Garros en el 93 y en el 94, y que hacía mucho que no ganaba España en Gran Slam, desde Orantes en 1975. Actualmente es el capitán del equipo español de la Copa Davis. En 1974 nace Kate Moss, que es una modelo que parece ser que en 2012 ocupó la lista Forbes de la segunda modelo más cotizada. En 1937 se produce en China la emisión de Hu Yaoban, que era secretario del Partido Comunista, pero le sustituye Zhao Ziyan, y Deng Xiaoping, que era un poco el que de verdad controlaba el asunto en China, le sustituye porque no tuvo éxito en el control de las manifestaciones estudiantiles. Luego vendría la matanza de Tiananmen y todo eso. En 2005 empieza la serie Aida en España, que era un spin-off de la serie Siete Vidas, y que protagoniza Carmen Machi y en gran medida también Paco León y otros actores. En el año 309 fallece el Papa Marcelo. En el 399 fallece el emperador Nintoku de Japón. En el año 2001 fallece el presidente del Congo, Laurent Desire Kabila, que fue asesinado en el transcurso de la Segunda Guerra del Congo. En el año 1409 nace Renato I, que fue un rey de Nápoles que nunca llegó a ser efectivo su reinado. Y bueno, se desplazó a Cataluña, y su hijo, porque él fue nombrado, le ofrecieron la corona de la Generalidad de Cataluña en la Guerra Civil Catalana, que se produjo en el año 1466. En 1675 nace Luis de Rouvreux, que fue un escritor de la corte de Luis XIV y que escribe una famosa memoria sobre la corte de Versalles. Fue conde de Saint-Simon, fue el duque de Saint-Simon, y fue pariente lejano del conde de Saint-Simon, que fue un político, luego socialista utópico. En 1728 nace Niccolò Piccini, que fue un compositor, tiene una Ifigenia en Tauride. En 1749 nace Vittorio Alfieri, que fue un escritor trágico, escribió tragedias griegas, Polínices, Agamenón, Antígona, Orestes, Mirra. En 1853 nace André Michelin, que fue un escritor y que hizo una guía, la famosa guía Michelin. Él era hermano de Eduardo, que fue el que hizo más o menos el invento de los famosos neumáticos. En 1870 nace Aurelio Cabrera Gallardo. Este fue un escultor que esculpió, sobre todo era extremeño, y esculpió de figuras extremeñas como Núñez de Balboa, el brocense, que fue un humanista, José de Espronceda, Hernán Cortés, Zurbarán. Y luego tenía una escultura en Madrid, en el Parque del Oeste, a las víctimas de la guerra de Cuba y Filipinas, pero bueno, luego esa escultura la quitaron, y hoy en día está allí el monumento, donde estaba este monumento, está el monumento a Simón Bolívar. En 1877 nace Marcelo Adriano Obregón, que fue un militar, fue uno de los últimos de Filipinas. En 1893 nace Besopolo Pudovkin,
que fue un cineasta ruso, pues que hizo una trilogía compuesta por la madre, de una adaptación de la obra de Gorky, El fin de San Petersburgo y Tempestad sobre Asia. Parece ser que se preocupó bastante porque empezara a existir el cine sonoro. Era como algo que le preocupaba bastante. En 1898 nace Irving Rapper, que fue un cineasta, hizo Poncio Pilato, La extraña pasajera, El trigo está verde, bueno. Edith Frank nace en 1900, fue el padre de la famosa Ana Frank. Eric Liddell fue un atleta, que Carros de Fuego es una película donde narra un poquito su vida, fue un campeón olímpico de los 400 metros lisos en los Juegos de París. En 1905 nace Ernesto Halffter, que fue un compositor, hace obra sinfónica y bueno, nocturno también. En 1917 nace George Colley, que fue un filólogo clásico. Publicó su primer libro sobre Grecia, La naturaleza ama esconderse, con una dedicatoria a Nietzsche. En 1918 nace Marcelo Gonzalo Martín, que fue un cardenal español, fue primado de España entre 1971 y 1995. Fue una figura, fue pues eso, arzobispo de Toledo, y fue una figura de referencia a la Iglesia. A veces, bueno, algunas cosas protestaba. Pero bueno, en 1924 nace Eugenio Giner, fue un historietista, y un personaje suyo es el inspector Dan, tipo Roberto Alcázar o algo así. En 1924 nace la actriz Katy Jurado, en México, pues sobre todo salía en western, también sale en otro western que es Pat Garrett y Billy the Kid, que sale Bob Dylan, y la famosa canción, la música de Bob Dylan de esa película es buenísima, de lo mejor que hay. En 1939 nace Ralph Gibson, que fue un fotógrafo, escenas fantásticas, surrealistas, utilizaba el gran angular, pues si quieren ver alguna foto suya, estas dos son suyas. Esta, la mano en la puerta, y esta, un desnudo que tapamos un poco, por si alguien se asusta un poco. En 1942 nace René Angelil, que fue manager de Celine Dion, y bueno, y al final se casó con ella. En 1942 nace Nicole Fontaine, que es política, presidente del Parlamento Europeo, fue presidente del Parlamento Europeo. Presidenta, bueno, como prefieran, yo prefiero presidente. En 1943 nace Brian Ferney Howe, a ver cómo se pronuncia. Fue un compositor, compuso unos sueños de Cassandra Dream Song, para flauta. Pues de estos modernos, pues que a veces son un poquito dificilillos. En 1948 nace John Carpenter, que sobre todo fue un cineasta, que se dedicó sobre todo a películas de terror. Y bueno, hizo Golpe en la pequeña China, pues una película un poco que se sale un poco de sus líneas también de terror. En 1950 nace Debbie Allen, fue una actriz. Fue la que sale en Fama, la profesora de danza, tanto en la película como en la serie. Tuvo un pequeño papelito en Raíces, parece ser, una serie famosa de televisión. En 1952 nace Fuad II, y poco después pues le proclaman rey, y poco después, el 26 del 7 de 1952 le proclaman rey, y el 18 del 6 de 1953 un golpe de estado le quita el reinado. Poco duro. En 1954 nace el actor español Pedro Mari Sánchez, que comienza con La Gran Familia y sigue con La Familia y uno más, La Gran Familia, 30 años después. Y luego también sale en Amares para siempre, en una época. Luego en 1959 nace Sade Ado, que fue una cantante nacida en Nigeria y bueno, ganó un Grammy Revelación, tiene una voz suave, era bastante sugerente. En 1961 nace José Manuel Chotorena, que fue futbolista, portero del Real Madrid durante una época. En 1974 nace Juan Jacinto Muñoz Rengel, que fue un escritor, y tiene novelas como El gran imaginador o El asesino hipocondriaco. Bueno, también hizo un ensayo que es una historia de la mentira, publicado en Alianza en el año 2020. En 1974 nace Mónica García Gómez, que es política, fue también médico y bueno, es del partido Mal Madrid, es portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid. Y bueno, acabamos con el nacimiento de Ángel Yacer, que es presentador, que primero estuvo en OT y luego En tu cara me suena, pues un poco, digamos, el más desinhibido de todos. Bueno, y con esto me despido de ustedes hasta mañana, que será ya 17 de enero. Y ahí veremos qué pasa aquí, en el foco oscuro. Hasta mañana.